Buena tarde, hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos, cada uno de los que en esta tarde nos vamos a estar conectando. En este tiempo de estudio, estamos estudiando la palabra y es una bendición que podamos realizarlo juntos. Vamos a iniciar con una oración para poner este tiempo delante de la presencia de Dios. Que Él sea quien nos ministre, quien enseñe a nuestras vidas el mensaje que tiene para nosotros y que nuestro corazón pueda recibir su palabra en esta tarde. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, de tu iglesia, de cada persona, Señor, que en esta tarde se conecta a escuchar tu palabra. Sabemos que no hay coincidencias. En tus planes, Señor, está el que en esta tarde hoy podamos reunirnos para escuchar tu palabra, Señor, para estudiar el mensaje que tú nos has dejado en tu palabra, en tus escrituras, Señor. Permítenos escucharlo, Señor, entenderlo. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento a tu palabra. Y pon en mí, Señor, las palabras que vengan de parte tuya, Señor. Que seas tú hablando al corazón de cada uno en esta tarde y que tú puedas, Señor, ministrar a nuestra necesidad y que podamos, Señor, gozarnos estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar estos tiempos de estudio que hemos apartado para que puedan bendecir nuestras vidas. Y como recordarán en las semanas pasadas, pues hemos estado hablando acerca de la vida de Jesús. Hemos estado leyendo acerca de todo este proceso que Él vivió mientras estuvo aquí en la tierra, las enseñanzas que Él nos dejó a través de cada episodio que vamos leyendo en los Nuevos Testamentos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema específico. Es un tema bastante interesante, como todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de estas semanas, pero hoy vamos a hablar de unos aspectos interesantes que quizá no siempre llegamos a escuchar o a tocar. Y el tema del día de hoy es precisamente los juicios que atravesó Jesús. Sabemos que Él fue arrestado y sabemos todo este contexto, ¿verdad? De que Judas le entregó, que llegaron los soldados por Él, pero la parte en la cual vamos a profundizar el día de hoy son precisamente estos juicios a través de los cuales Jesús atravesó este proceso. Y vamos a ver cuestiones interesantes que nos van a hacer reflexionar algunos aspectos que quizá tú y yo no nos habíamos cuestionado, quizá no habíamos reflexionado en ellos, y hay una gran enseñanza a nuestras vidas a través de estos capítulos. Entonces, pues bueno, vamos a hablar sobre los juicios de Jesús y el día de hoy vamos a estar hablando de 4 momentos en los que Jesús se encuentra siendo juzgado por diferentes figuras, por diferentes personajes. De manera muy general, quiero mencionarte estos 4 momentos. Jesús se va a encontrar número 1, frente al sumo sacerdote. Número 2, Jesús se encuentra frente al Sanedrín. Número 3, Jesús se encuentra ante Pilatos. Y por último, Jesús se encuentra ante Herodes. Son 4 momentos, 4 figuras distintas. Y estos 4 momentos en los cuales Jesús es juzgado, podemos dividirlo en 2 momentos, en 2 tipos de juicios a los que Jesús se enfrentó. Creo que todos estamos familiarizados con la palabra juicio, y cuando nosotros escuchamos hablar sobre la palabra juicio, pues entendemos o asumimos que son todas aquellas acusaciones, todos aquellos fundamentos, todos aquellos motivos que se exponen frente a una persona. Cuando nosotros emitimos un juicio frente a una persona o hacia una persona, estamos nosotros emitiendo cuál es nuestra percepción, si estamos acusando de algo a alguien, o si estamos dando un fundamento de lo que esta persona está haciendo, estamos emitiendo un juicio. Entonces, creo que todos estamos muy familiarizados con la emisión del juicio
Y precisamente es algo parecido a lo que se enfrenta Jesús en estos juicios. Estos 4 momentos que ya acabo de mencionar, podemos dividirlo en 2 tipos de juicios. La primera parte, cuando Jesús se enfrenta y es llevado ante el sumo sacerdote y ante el Sanedrín, podemos considerarlo como los juicios religiosos. Estos juicios que fueron emitidos, que fueron procesados por los hebreos, por los judíos. Y la segunda parte, cuando Jesús está frente a Pilatos y frente a Herodes, podemos considerar a estos juicios como los juicios civiles, los juicios que fueron realizados por la parte romana. Entonces, de manera muy general, podemos considerar que Jesús fue procesado en 2 tipos de juicios: un juicio religioso emitido por los judíos hebreos y un juicio civil que fue emitido por la parte romana ante Pilatos y ante Herodes. Entonces, ya que vamos diferenciando estos 2 tipos de juicios a los cuales Jesús fue procesado, vamos a mencionar algunos aspectos interesantes sobre las características, los fundamentos, los principios que los hebreos, los judíos, aplicaban en sus juicios. Esto es bien importante y bien relevante porque conforme vamos a ir leyendo estos momentos en los que Jesús se encuentra, vamos a identificar algunas inconsistencias, algunos momentos donde los hebreos, los judíos que estaban procesando a Jesús en un juicio, omitieron muchos de los principios que ellos normalmente aplicaban dentro de sus principios religiosos y dentro de sus juicios. Entonces, algunos de los principios que los hebreos y judíos aplicaban de manera secular en sus juicios son más bien algunas características. Número 1, la diurnidad. ¿Qué significa esto? Significa que los hebreos judíos realizaban sus juicios en el transcurso del día. Cuando ya se presentaba el ocaso, cuando ya el sol se iba metiendo, cuando ya iba oscureciendo, ellos suspendían sus juicios y los retomaban hasta el siguiente día, cuando nuevamente el sol iba saliendo. Entonces, este es uno de los principios interesantes de los hebreos judíos. Ellos realizaban todos sus juicios en el transcurso del día, a la luz del día. Este es el principio de diurnidad. Otro principio es que tenía que ser pública. Tenía que ser pública esta reunión, esta sesión, las discusiones que había entre el Sanedrín, entre estos líderes religiosos y autoridades, tenía que ser pública. Esto significa que se realizaban generalmente en lugares abiertos, en una plaza pública donde se podía constatar de qué forma ellos lo estaban realizando. Entonces, esa es una de las características que también están presentes en estos juicios hebreos. Y algo también interesante es que cuando un falso testigo daba un testimonio, y obviamente era falso, era incorrecto, se prestaba quizá para emitir un testimonio falso en contra de alguien, cuando se identificaba que esta persona estaba emitiendo un testimonio falso, esta persona era acreedora a la misma sentencia que la persona que estaba siendo juzgada. Entonces, son algunas características interesantes que es importante que las tengamos en consideración, porque ahorita que vayamos leyendo y adentrándonos un poquito más en estos momentos donde Jesús es procesado, nos vamos a dar cuenta que muchos de estos principios no se cumplieron. Muchos de esos principios se pasaron por alto. Y pues bueno, ahora sí, ya que hablamos sobre estos principios aplicados en los juicios de los hebreos, de los judíos, vamos a irnos a esta parte cronológica, cómo Jesús fue siendo llevado de un punto a otro. Y como mencionamos, vamos a iniciar con esta parte de juicio religioso, cuando Jesús es llevado frente al sumo sacerdote y frente al Sanedrín. Y las citas que vamos a estar utilizando, primero vamos a irnos al Evangelio de Juan en el capítulo 18, del versículo 12 al versículo 14.
Aquí vamos a encontrar en esta primera cita cuando Jesús es llevado ante el sumo sacerdote. Y aquí algo interesante también es que Jesús iba a ser llevado ante el sumo sacerdote que estaba gobernando, que había sido puesto en ese año cuando Jesús es arrestado. Sin embargo, Jesús no es llevado con el sumo sacerdote que en ese momento estaba al frente, que era Caifás. Caifás era el sumo sacerdote que en ese momento estaba al frente, que ese año había sido elegido. Sin embargo, Jesús no es llevado en primera instancia, en el primer momento, no es llevado con Caifás, lo llevan con su suegro. El suegro de Caifás era Anás, y él previamente ya había sido el sumo sacerdote, y una vez que Anás es quitado, pues su familia, sus hijos, en este caso su yerno, es puesto en su lugar para que entonces ocupe este lugar de sumo sacerdote. Sin embargo, cuando Jesús es llevado delante del sumo sacerdote, no es llevado con el sumo sacerdote que había sido electo en ese momento, que era Caifás. Y esto nos puede dar los primeros indicios de que las cosas se estaban realizando mal desde el primer momento. No se estaba respetando la autoridad. Si estas personas, estos soldados, estas personas que tomaron a Jesús y que ya habían planeado su arresto, querían hacer un proceso correcto y bien delante de los ojos de todas las personas, pues tenían que hacer las formas de manera correcta y tenían que llevar con la autoridad correspondiente. Sin embargo, desde el primer momento, desde el primer punto, ellos ya no están haciendo las cosas de una manera correcta. Lo llevan primero con Anás y posteriormente es llevado con Caifás. Y bueno, vemos en esta parte de Juan, en el capítulo 18, del 12 al 14, que es llevado delante de Anás y que precisamente él tiene este primer interrogatorio con Jesús. Recordemos que los principios que mencionábamos que los hebreos aplicaban en sus juicios era que estos interrogatorios, estos juicios, esta parte de procesar a una persona se tenían que realizar durante el día. Y sabemos que Jesús fue arrestado durante la noche, cuando ya estaba oscuro, porque precisamente llegan con antorchas, llega mucha gente, porque precisamente era de noche. Entonces aquí ya se está rompiendo, ya se está violando uno de los principios que los judíos aplicaban en sus juicios. Entonces vemos que evidentemente todo este proceso que Jesús inicia, lo están iniciando mal. Se están saltando muchas cosas, están omitiendo muchos de sus principios y es llevado delante de Anás, que ni siquiera era el sumo sacerdote que había sido electo en ese año. Era influyente y tenía poder, era el suegro de Caifás, pero él no era el sumo sacerdote que había sido electo en ese año. Entonces vemos ese primer punto, que se lo saltan. Posteriormente ya lo llevan con Caifás. Y aquí nos vamos a trasladar al Evangelio de Mateo en el capítulo 26 de los versículos 57 al 68. Aquí vamos a encontrar que Jesús es llevado delante de Caifás. Y probablemente también llevaron a Jesús delante de Anás, porque estaban haciendo este tiempo, estaban ganando tiempo, precisamente porque no tenían los recursos, no tenían los fundamentos, no habían evidencias tan fuertes que en ese momento inculparan a Jesús de lo que ellos estaban planeando. Entonces, pues estaban haciendo este tiempo para que entonces pudieran reunirse, pudieran planearlo, y entonces todo lo que venían ya contemplando tiempo atrás pudiera ser efectivo, porque ellos sabían que lo estaban haciendo de una manera incorrecta. Y vemos que ellos empiezan precisamente a violar muchos de los principios, muchos de los fundamentos. Y ya cuando Jesús está frente a Caifás, que es el sumo sacerdote, que era legítimo en ese año, y que realmente él era quien había sido electo en ese momento,
Cuando está frente a Caifás, continúa este interrogatorio, continúan esta serie de preguntas que le son hechas a Jesús. Y una de las características que Jesús muestra durante todo este interrogatorio es que Jesús muestra esa quietud, esa tranquilidad. Y pudiéramos interpretar que Jesús estaba callado, que Jesús quizá estaba atemorizado de todo lo que estaba sucediendo, pero sabemos que Jesús internamente, él sabía que la voluntad del Padre se estaba cumpliendo, aún en este proceso que se estaba llevando de una manera incorrecta. Y aquí quisiera hacer un paréntesis muy, muy breve. Y yo no sé si tú has atravesado situaciones igual difíciles, donde sabes que lo que está ocurriendo está mal. Lo que está ocurriendo a tu alrededor es incorrecto, es injusto. Quizá tú no lo buscaste, quizá tú no lo propiciaste, pero aquí Jesús nos enseña que cuando tu confianza y cuando tu obediencia y mi obediencia están delante de nuestro Padre, delante de la voluntad de nuestro Padre, podemos estar tranquilos, podemos estar confiados y seguros que lo que Él está permitiendo en nuestras vidas tiene un propósito mayor, tiene un propósito glorioso, eterno, que trasciende más allá de lo que tú y yo podamos ver y entender en esta tierra, en este mundo. Y Jesús era lo que estaba mostrando en ese momento. Él estaba mostrando la seguridad, la confianza en su Padre. Él estaba confiando en el propósito por el cual Dios le había enviado a la tierra. Y aunque seguramente en la parte humana Jesús pudo haber tenido temor en algún momento, pudo haber sentido miedo de lo que estaba sucediendo, Jesús estaba confiando plenamente que ese era el propósito por el cual Él había sido enviado a la tierra y que estaba por cumplirse el principal propósito por el cual Él había venido aquí a este mundo. Y esta característica la podemos ver en las múltiples preguntas, en los múltiples cuestionamientos que el sumo sacerdote, los sumos sacerdotes, porque Anás también entró en esta parte de interrogatorio, el sumo sacerdote, tanto Anás como Caifás, le hicieron a Jesús y querían cuestionarle. Y era parte también de esta trampa que ellos querían poner delante de Jesús. Recordemos en enseñanzas previas que los fariseos, los escribas, todas estas personas religiosas siempre estaban lanzando el anzuelo para ver en qué punto Jesús se equivocaba, en qué punto Jesús entraba en una contradicción y entonces aprovecharse de esos momentos. Y lo mismo estaba sucediendo en este punto cuando estaba él siendo interrogado delante del sumo sacerdote. Las preguntas que le estaban realizando eran preguntas con intenciones malas, con intenciones ocultas, para que la respuesta que Jesús emitiera pudiera ser considerada como su sentencia, el fundamento y la justificación para lo que ellos ya habían planeado, la muerte. Ellos ya lo habían planeado desde un inicio, y todas las preguntas que ellos estaban lanzando, que estaban emitiendo a Jesús, tenían esa intención de que Jesús emitiera su respuesta y entonces él pudiera ser culpable de algo. Si alguna pregunta fallaba, pues sacaban otra pregunta, algo querían encontrar para culparle, para encontrar una justificación que precisamente lo llevara a ser condenado a muerte. Y vemos que Jesús permanecía en silencio, y es entonces cuando Caifás emite una pregunta detonante, una pregunta clave en este proceso que Jesús ya está atravesando, en estos juicios. Y la pregunta es: ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y esta pregunta fue clave, esta pregunta fue detonante, porque Jesús había permanecido callado todo este tiempo. Jesús había mantenido la tranquilidad, esa paz, y muchas de las preguntas ni siquiera las contestaba. Pero cuando Jesús es cuestionado por Caifás y le pregunta: ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios?,
Jesús no duda en ningún momento y responde de una manera contundente, responde con seguridad. Lo encontramos en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 64. La respuesta de Jesús es la siguiente. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La respuesta de Jesús fue contundente, pero fue una respuesta segura, confiada, porque él sabía cuál era el propósito de Dios en su vida aquí en la tierra. Y Jesús sabía que en este momento, cuando él respondiera a esta pregunta y él emitiera esta respuesta tan completa, tan contundente, iba a marcar la diferencia. Y a partir de ahí, las cosas iban a empezar a ser diferentes. Y algo aquí que también yo quisiera hacer otro pequeño paréntesis, es cómo tú y yo respondemos a los cuestionamientos que el mundo nos hace. Muchas veces en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestra familia, muchas veces tú y yo somos cuestionados. Somos cuestionados acerca de nuestra fe, acerca de nuestros principios, acerca de lo que creemos. O incluso somos cuestionados acerca de cómo vamos a actuar ante ciertas situaciones. Y la gente, el mundo, si sabe que tú eres cristiano, muchas veces va a querer ponerte a prueba. Va a querer poner a prueba tus principios, tus convicciones. Si tú dices que eres cristiano, tú vas a actuar de una forma. Esperan que tú actúes de una forma. Y Jesús no dudó cuando el sumo sacerdote le preguntó: ¿tú eres el Cristo? ¿Eres el Hijo de Dios? Jesús no dudó ni un segundo en responder de manera contundente y con una fuerte convicción. Fue su respuesta: tú lo has dicho. Y no tan solo le confirmó la pregunta que él estaba haciendo, sino que aparte dio una respuesta complementaria. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Cómo es tu respuesta y mi respuesta ante los cuestionamientos que el mundo nos hace? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Nuestra respuesta demuestra convicción? ¿Demuestra principios? ¿Demuestra que hemos conocido a Dios? ¿O dudamos? ¿Nos avergonzamos? ¿Tenemos miedo? ¿O terminamos siendo como Pedro? ¿Terminamos negando una y otra vez en aquel en quien hemos creído? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo tú y yo respondemos a los cuestionamientos, a las pruebas a las cuales somos sometidos en este mundo? Creo que Jesús aquí nos enseña de una manera muy, muy fuerte que no tenemos que dudar. No tenemos que dudar en ningún momento sobre nuestra convicción, sobre quién tú y yo somos, sobre quiénes somos aquí en la tierra, cuál es el propósito que Dios nos ha dado. Jesús no dudó ni un segundo en responder con seguridad, con certeza, la pregunta más importante y más detonante. Porque ¿sabes qué sucedió después de esta respuesta que Jesús emitió? Vamos a continuar leyendo en esta misma cita. En el versículo 65 dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Era la pregunta que los judíos, que los hebreos, que estos hombres que estaban cuestionando el sumo sacerdote, era la respuesta que ellos estaban esperando. Que Jesús reconociera que Él era el Cristo, era el Hijo de Dios. Y el sumo sacerdote en ese momento rasga sus vestiduras porque considera que Jesús está blasfemando. Y tanto
La blasfemia para los judíos era causa de muerte. ¿Y sabes cuál era la forma que los judíos utilizaban para castigar a una persona que había sido sentenciada a muerte? Lo apedreaban. Era la forma en la cual ellos castigaban este delito, la blasfemia, esta actitud que Jesús estaba teniendo supuestamente para ellos, la blasfemia. Ellos la castigaban a través de apedrear a las personas. Y sin embargo, Jesús no es apedreado. Vamos a ver más adelante cómo es que Jesús termina siendo crucificado. Que aquí quisiera mencionarte algo bien interesante sobre la crucifixión. La crucifixión fue una muerte bastante dolorosa. Es una muerte dolorosa, es una muerte que genera mucha desesperación en la persona. Y esto precisamente porque la forma en la que la persona es colocada con los brazos extendidos, esto condiciona que tus extremidades, tus brazos se extiendan, y entonces los órganos internos que nosotros tenemos en nuestra cavidad torácica y abdominal, todos estos órganos internos se comprimen porque tú estás extendido, se empiezan a comprimir. Y todos sabemos que dentro de la cavidad torácica tenemos nuestros pulmones, que es aquello que nos permite hacer el intercambio de aire, de oxígeno. Y morir crucificado es una muerte en agonía, es una muerte desesperante, porque la persona tiene una postura que poco a poco le va condicionando la asfixia, va comprimiendo y le va dificultando la respiración. Entonces, es una muerte bastante dolorosa, es una muerte agonizante, pero lo más terrible es que terminas asfixiado porque no puedes respirar por la postura en la cual has sido colocado. Entonces es algo interesante y vamos a ver cómo es que Jesús termina precisamente en esta crucifixión. Pero bueno, ya estamos terminando casi esta parte de juicio religioso. Ya vimos cómo Jesús es cuestionado cuando está frente al sumo sacerdote, a los sumos sacerdotes, porque Anás también ahí se coló en este interrogatorio. Y vemos, ya repetimos en múltiples ocasiones, que Jesús es procesado en la noche, cuando ellos están violando estos principios. Pero como ellos saben que están violando estos principios, pues bueno, quieren ahí componer un poco este procedimiento retorcido que ya han iniciado. Y es precisamente cuando Jesús es procesado ante el Sanedrín. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo 27, del 1 al 2. Aquí vamos a ver cómo ellos tratan de acomodar esta situación que evidentemente ya venían planeando de tiempo atrás, que ya lo habían procesado toda la noche, ya habían emitido su juicio, pero lo hicieron en un tiempo donde no estaba permitido para ellos. ¿Cómo quieren solucionar o cómo quieren arreglar esta situación? Lo vamos a encontrar aquí en Mateo 27 y dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí vemos que en la mañana siguiente, cuando Jesús ya había sido procesado inicialmente por el sumo sacerdote, cuando ya había sido emitido un juicio, ellos ya habían llegado a la resolución: Jesús merece la muerte porque ha blasfemado. Cuando respondió a la pregunta del sumo sacerdote, cuando Caifás le pregunta: ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Cuando Jesús emite la respuesta y cuando él se rasga las vestiduras y dice: él ha blasfemado, no necesitamos preguntarle nada más. Tenemos suficiente evidencia. En ese momento ellos ya habían llegado a la resolución. En la noche, ni siquiera había llegado la mañana. Entonces, ¿cómo lo quieren solucionar? Pues esperan a la siguiente mañana, se vuelve a reunir, ahora sí de una manera formal, todo el Sanedrín, todo este grupo de personas influyentes, religiosas, poderosas, que emitían un juicio, se reúnen a la mañana siguiente simplemente para
plasmar un acuerdo al cual ellos ya habían llegado previamente, la noche anterior. Ya habían llegado a la resolución, pero como saben que lo hicieron mal porque lo habían hecho de noche, se reúnen a la mañana siguiente y simplemente vuelven a plasmar el mismo acuerdo, la misma resolución a la que ya habían llegado. Entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y es aquí precisamente donde terminan estos juicios, este juicio religioso ante el sumo sacerdote y ante el Sanedrín. Y vemos que esta primera parte del juicio es realizado de acuerdo a los principios hebreos, de acuerdo a los judíos. Vimos en múltiples puntos, en múltiples momentos, que ellos se brincaron muchos de estos procesos. Algo que no mencioné, pero que es bien importante también, es que cuando Jesús está siendo procesado delante de Caifás, hay muchos falsos testigos que vienen a dar un testimonio erróneo, que vienen a dar su versión y que precisamente cuando son cuestionados, cuando son contrastadas las versiones de estos falsos testigos, se encuentran inconsistencias y muchas de estas versiones no son tomadas en cuenta. Hasta que hay dos testigos que aparentemente coinciden en su versión y ellos dicen que tiempo atrás habían escuchado hablar a Jesús y escucharon que él dijo que él podía derribar el templo en 3 días y volver a levantarlo. Entonces, aquí, ¿qué es la parte importante? Que evidentemente hubo falsos testigos, hubo personas que se prestaron para dar un falso testimonio en contra de Jesús. Utilizaron sus palabras no para defender al Mesías, no para defender al Rey. Utilizaron sus palabras para tratar de condenarle, para tratar de sumar un testimonio falso en contra de Jesús. Y te mencionaba al principio que parte de los principios de los hebreos en sus juicios es que cuando encontraban a alguien que era considerado un falso testigo, este falso testigo era procesado exactamente de la misma manera que la persona que estaba siendo acusada. Y evidentemente aquí también se violaron estos principios judíos. Y estos falsos testigos salieron corriendo y nadie supo de ellos, se desaparecieron porque sabían que sus versiones eran inconsistentes y que si entonces aplicaban los principios judíos, entonces ellos también eran responsables e iban a ser procesados de la misma forma en la que Jesús estaba siendo procesado. Entonces hay muchísimos puntos, muchísimas inconsistencias, muchísimos momentos en los cuales Jesús no fue procesado de una manera correcta y justa. Humanamente, Jesús no fue procesado de una manera justa. Pero como te mencionaba al principio, Jesús en todo momento se mantuvo tranquilo, confiado en que lo que él estaba atravesando era necesario. Era necesario para que no tan solo tú y yo hoy tuviéramos la vida eterna, sino para que toda la humanidad tuviera el regalo de la salvación. Y aun cuando nadie de nosotros la merece, Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio. Jesús estuvo dispuesto a aguantar las burlas. Lo bofetearon, lo escupieron, lo humillaron, se burlaron de él. Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Él estuvo dispuesto a atravesar toda esta humillación por ti y por mí, aun cuando nosotros no somos dignos de merecer el perdón y la salvación que Jesús nos dio. Él siempre estuvo dispuesto a dar su vida, a pagar el precio que era necesario para que hoy tú y yo tuviéramos ese regalo. Y vamos a continuar a la siguiente parte de este juicio. Perdón. Vamos a pasar al juicio civil al cual Jesús fue procesado. Como mencionábamos al principio,
El juicio civil ya fue delante de la parte romana, ante Pilato y ante Herodes. Y vamos a trasladarnos al Evangelio de Juan, al capítulo 18, a partir del versículo 28. Aquí encontramos toda esta parte del proceso de este juicio civil ante las autoridades romanas. Y bueno, en esta parte, cuando Jesús ya es procesado delante de la parte romana, encontramos que Jesús es llevado delante de Poncio Pilato. Y lo llevan, se encontraban en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, y lo trasladan al lugar donde se encontraba Poncio Pilato. Y aquí hace mención en este versículo que es llevado Jesús al pretorio. El pretorio romano, pues era este lugar donde se encontraba este gobernador, Poncio Pilato. Era ahí donde él se encontraba. Y sabemos que en este tiempo se encontraban celebrando precisamente la Pascua y Poncio Pilato se encontraba precisamente en este lugar. Se encontraba en Jerusalén. Y es llevado ahí Jesús delante del pretorio. Y algo bastante irónico es lo que sucede con estos hombres que lo llevan. Y vamos a leerlo en este capítulo 18 de Juan, versículo 18. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Podemos imaginar lo irónico y hasta cierto punto lo ridículo que era lo que estaban haciendo estos hombres. Estaban acusando a un hombre justo, inocente, lo estaban sentenciando a muerte y por otro lado, ellos estaban tan preocupados de entrar al pretorio, que era el lugar donde estaba el gobernador romano, y ellos lo consideraban impuro. Ellos consideraban que se iban a contaminar si entraban al pretorio, porque era un hombre gentil, era un hombre romano el que estaba gobernando y el que estaba en ese lugar. Entonces ellos no querían contaminarse porque querían celebrar la Pascua. Pero podemos visualizar cuán inconsistente era su postura. Por un lado, estaban emitiendo un juicio, estaban condenando a un hombre inocente para que fuera sentenciado a muerte. Y por otro lado, se estaban preocupando por no contaminarse, entrando al lugar donde estaba el gobernador romano. Podemos visualizar cuán inconsistente es esta postura que estaban teniendo estos hombres. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente, hermano? Es que muchas veces tú y yo así somos. Somos tan inconsistentes como estos hombres. Nos preocupamos de muchas cosas y nos volvemos hasta cierto punto religiosos. Cuidamos aspectos tan superficiales de nuestra vida. ¿Cuál es mi apariencia? ¿Cómo me ven las personas? ¿Cómo me perciben? ¿Qué proyección doy ante los demás? ¿Qué es lo que los demás ven? Pero en lo íntimo, en lo interno, cuando únicamente estamos delante de la presencia de Dios, muchas veces transgredimos su palabra. Ofendemos a nuestro Dios y externamente nos preocupamos de cosas tan superficiales, nos volvemos tan religiosos, cuando realmente a Dios lo que le importa es nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué actitud hay en nuestras vidas, en nuestros corazones? A Dios no le importan las apariencias, a Dios no le importa cómo tú y yo quedamos delante de la sociedad, cómo tú y yo quedamos delante de nuestra familia, de nuestros amigos, vecinos. Eso no es relevante. Lo más relevante es cómo está tu relación con Dios, cómo tú y yo estamos en la intimidad, cuando nadie nos está viendo, cuando incluso nadie nos está escuchando. ¿Cómo estamos tú y yo en esa intimidad? Y estos hombres, estos líderes judíos, estaban tan preocupados por no contaminarse, entrando al pretorio, a ese lugar donde iba a ser interrogado Jesús. Pero mientras, por otra parte,
estaban planeando un asesinato. Es algo incongruente, algo irónico, algo ridículo, pero así somos muchas veces tú y yo como seres humanos. Nos preocupamos por cosas superficiales, somos tan religiosos y dejamos a un lado lo más importante, nuestro corazón, nuestra relación con Dios. Y hoy yo quisiera preguntarte, que tú y yo nos preguntemos, ¿cómo está mi relación delante de Dios? Nos hemos preocupado más por cómo quedamos ante los demás, qué imagen emitimos ante la sociedad, antes que preocuparnos cómo Dios nos está mirando, cómo Dios nos percibe a nosotros. ¿Qué puede decir Dios de ti y de mí? Si Dios el día de hoy nos llamara delante de su presencia, ¿qué diría Él acerca de tu vida y de mi vida? ¿Qué tendría que decir sobre cada uno de nosotros? Es lo más importante, la relación que tenemos delante de nuestro Dios en la intimidad. Y vamos a continuar en esta parte del juicio delante de Poncio Pilato. Ya vemos que los hombres estaban muy preocupados de no entrar al pretorio. Entonces Poncio Pilato pues ingresa a Jesús al pretorio, lo interroga, y podemos encontrar en este capítulo que en múltiples ocasiones Poncio Pilato estaba convencido de que Jesús era inocente. En 3 ocasiones lo menciona en el Evangelio de Juan. La primera ocasión lo encontramos en el capítulo 18, en el versículo 38. Al final, lo que dice Poncio Pilato es: yo no hallo en él ningún delito. Es la primera vez que reconoce que Jesús es inocente. La segunda vez lo encontramos en el capítulo 19, en el versículo 4. Al final, Poncio Pilato vuelve a decir la misma expresión: ningún delito hallo en él. Y la tercera ocasión, en el capítulo 19, en el versículo 6, les dice: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Aquí podemos darnos cuenta que Poncio Pilato, este gobernador, estaba convencido de que Jesús era un hombre inocente. Sin embargo, podemos ver que pudo en él más la percepción que tenían los demás acerca de su gobierno, acerca de su autoridad, antes de lo que Dios estaba moviendo en su corazón. Aquí vemos evidentemente que el corazón de Poncio Pilato, su entendimiento, estaban siendo tocados. Él estaba siendo llamado a conocer la verdad, a conocer a Jesucristo, a reconocerle como el Mesías, como el Rey de Reyes. Sin embargo, Poncio Pilato fue cegado por la apariencia que él estaba dando delante de los demás. Y podemos imaginarlo un poquito a lo que hoy en día vemos. Nuestros políticos, nuestras autoridades trazan una carrera política y muchas veces ellos están más preocupados por la proyección que dan ante la gente, ante la sociedad, y muchas veces arreglan hasta su matrimonio, arreglan sus campañas, arreglan su vida y quieren proyectar una vida perfecta delante de los demás. Poncio Pilato estaba trabajando algo similar. Él estaba convencido internamente de que Jesús era un hombre inocente. Lo repite en 3 ocasiones. Es inocente. No hallo en Jesús un delito. Sin embargo, todos sabemos cómo termina esta parte. Cómo él termina entregando a Jesús delante del pueblo. Y vemos aquí que fue más importante para Poncio Pilato la apariencia que él estaba dando delante de sus autoridades. Porque si él fallaba al condenar a Jesús, sabemos que el pueblo, los judíos, se iban a levantar, le iban a reclamar, y entonces la trayectoria de Poncio Pilato iba a quedar manchada. Iba a quedar registrado el fracaso en él como gobernador. Entonces Poncio Pilato decide entregarlo. Y vemos que hay 3 recursos a los cuales él recurre para antes de lavarse las manos. El primero de ellos es que Poncio Pilato
quiso desviar, deslindarse de la responsabilidad. Y una de las acciones que él implementa es que canaliza a Jesús delante de Herodes. Herodes era esta persona responsable de una parte en la cual Jesús pertenecía. Jesús era Galileo, y en esta parte que le correspondía a Jesús, el gobernador que estaba en ese lugar era precisamente Herodes. Entonces Poncio Pilato, en uno de sus argumentos, le pregunta a Jesús: ¿de dónde eres? Él le dice: soy Galileo. Y entonces Poncio Pilato lo manda con Herodes para que entonces Herodes continúe con ese proceso. Y esta parte donde Jesús es entrevistado delante de Herodes, lo vemos en Lucas 23, en el capítulo 23, a partir del versículo 6. Y este momento en el cual Jesús se entrevista delante de Herodes no tiene mucha trascendencia, mucha relevancia, porque Jesús no responde muchas preguntas delante de Herodes. Y Herodes termina burlándose de la postura de Jesús. Y dice así en el capítulo 23 de Lucas, en el versículo 11, dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Entonces vemos que esta parte del juicio delante de Herodes no tiene trascendencia, no tiene mucho fruto, porque Herodes termina regresándolo a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato sabemos que lo quiso enviar porque no sabía cómo deslindarse de esta responsabilidad. Él sabía que Jesús era inocente, él no quería mancharse las manos, y entonces trata de buscar recursos para que no haya culpa, para que no haya responsabilidad en él. Y vemos que este primer recurso pues es fallido, porque regresan a Jesús delante de Poncio Pilato. La segunda oferta, la segunda alternativa a la cual Poncio Pilato recurre es ofrecerles el dar la libertad a una persona. Tenían esta costumbre que en cada Pascua liberaban a una persona, a un reo, a un preso, y entonces Poncio Pilato les ofrece liberar a Jesús en ese momento. Sin embargo, el pueblo lo rechaza, y entonces la situación empieza a tomar más intensidad, porque entonces empiezan ellos a pedir que liberen a Barrabás, a este hombre que sabemos que había hecho mucho daño, había hecho muchas cosas incorrectas, y a pesar de esto, el pueblo pide que liberen a Barrabás. Entonces aquí vemos el segundo intento fallido de Poncio Pilato para poder dejar en libertad a Jesús y sentirse tranquilo. Y el tercer recurso al cual Poncio Pilato recurre es precisamente a lastimarle, a azotarle. Esto lo vamos a encontrar en Lucas 23, en el versículo 16. En Lucas 23, en el versículo 16, dice así, en el capítulo 23, en el versículo 16. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y en ese momento Jesús es azotado por Poncio Pilato. Y sabemos que esta técnica que ellos utilizaban para azotar a una persona, pues no era simplemente un jaloneo, unas 2-3 bofetadas, no. Era un procedimiento realmente doloroso. Utilizaban un látigo de cuero con puntas metálicas, y obviamente azotar a alguien era realmente lesionarle. ¿Y cuál era la intención de Poncio Pilato en este momento para lastimar a Jesús, para azotarle? Él creía que con un poco de sangre, con que la escena se viera un poco aparatosa, el pueblo quizás se iba a apaciguar, y entonces iban a concederle esta opción que les estaba dando, de dejarlo libre. Sin embargo, la respuesta que obtuvo del pueblo fue totalmente lo contrario. Los azotes y esta lesión que le fue generada a Jesús
generó todo lo contrario. El pueblo empezó a clamar y a pedir que crucificaran a Jesús. Entonces, vemos aquí que Pilato tuvo la oportunidad de aceptar la verdad. Cuando Pilato se entrevista con Jesús en distintos momentos, hay un momento donde él le pregunta acerca de la verdad. Y los evangelios no nos mencionan más detalle, si él se esperó a dar la respuesta, si tomó a Jesús como loco, si le menospreció, pero tuvo la oportunidad. Poncio Pilato tuvo la oportunidad de conocer la verdad. Sin embargo, la desperdició. Fue para él más importante la apariencia que él estaba proyectando delante del pueblo como un gobernador. Y desafortunadamente sabemos cómo procedió esto. Poncio Pilato termina entregando a Jesús delante del pueblo para que él fuera crucificado. Y mencionábamos hace unos momentos que la crucifixión era realmente un proceso doloroso. Lo que Jesús atravesó en la muerte a través de la crucifixión fue algo que ningún ser humano debería de atravesar. Una muerte realmente dolorosa, donde poco a poco se va acabando el aire, poco a poco se va asfixiando la persona. Y es una muerte realmente agonizante, desesperante y dolorosa. Y esta muerte que sabemos que Jesús atravesó y que Él estuvo dispuesto a atravesar, porque también sabemos que Jesús en cualquier momento pudo haberse bajado de la cruz, Él pudo haber hecho milagros enfrente del pueblo, enfrente del sumo sacerdote, enfrente de las autoridades romanas. Él pudo haber hecho milagros, Él pudo haber hecho muchas señales, prodigios en ese momento. Pero no se trataba de dar un espectáculo delante de las personas. Se trataba de la salvación, de la eternidad de toda la humanidad. Entonces Jesús se mantuvo firme en este proceso, en este juicio, aunque vemos que es un juicio que fue torcido, que fue alterado, que fue manipulado. Lo que Jesús dijo fue tergiversado, fue torcido y distorsionado. Pero aún así cuando Jesús supo y sabía todo lo que se estaba realizando de una manera incorrecta, Él permaneció firme en su postura de dar su vida por la humanidad. Y hay muchas enseñanzas que nos deja todo este proceso. Los diferentes momentos en los cuales Jesús es procesado ante el sumo sacerdote, ante el Sanedrín, ante Poncio Pilato, ante Herodes, ante todas estas figuras judías, romanas. Vemos que en muchos momentos todas estas personas tuvieron la oportunidad de reconocer quién era Jesús. Tuvieron la oportunidad de reconocerle como su Salvador, como el Mesías, como el Rey de Reyes. Tuvieron la oportunidad. Y sin embargo, desaprovecharon esa oportunidad y le dieron la espalda a Jesús. Y levantaron falso testimonio y se aprovecharon de la situación para pedir la muerte. Y no cualquier muerte, una muerte realmente dolorosa, una muerte agonizante, desesperante, asfixiante. Y en esta tarde, en esta noche, a través de el juicio que podemos ver en Jesús, a través de estos diferentes momentos con las autoridades, con cada figura, podemos ver la oportunidad que la humanidad siempre ha tenido de conocer la verdad, que es Jesucristo. Y hoy Cristo, hoy Jesús nos enseña, nos confronta a conocer la verdad, a conocerle a Él, a entregarle nuestras vidas. Así como actuaron muchos de estos hombres y se preocuparon más por su apariencia externa, se preocuparon más por la proyección que estaban dando ante la sociedad antes de reconocer a Jesús como la verdad, como el Salvador. Se preocuparon más por lo externo. Hoy
Jesús nos pregunta a nosotros si estamos dispuestos a reconocerle a Él como el Salvador, a reconocer a Jesús como la verdad. Si tú y yo reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, reconocemos el sacrificio que Él ha hecho por nosotros, muchas cosas pueden estar de por medio. Tu familia, tu trabajo, tus amigos, tus vecinos, tu pareja, tu cónyuge. Muchas cosas pueden estar de por medio, así como lo estuvieron de por medio en la vida de Pilato. Pero hoy tú y yo tenemos nuevamente la oportunidad de reconocerle como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, como nuestro Señor suficiente Salvador. Y hoy Él nos da esta oportunidad de reconocerle. ¿Cómo vamos a responder tú y yo ante este llamado? Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Él ya dio su vida en esa cruz y fue una muerte realmente dolorosa. Él ya dio su vida, ya hizo el sacrificio, hizo la parte más difícil, pagó el precio más alto con su vida, con su sangre preciosa. Ahora nos corresponde a nosotros cómo vamos a responder. ¿Cómo está siendo nuestra vida delante de Dios? Nos estamos preocupando por la apariencia externa. Nos estamos preocupando por las cosas terrenales que se van a quedar en este mundo, o estamos pensando en nuestra salvación, en lo eterno, en lo que trasciende más allá de este mundo. ¿Cómo estamos pensando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo nos estamos conduciendo? En esta noche yo te invito a que podamos reflexionar cómo está nuestra vida delante de Dios. Tu vida y mi vida le están correspondiendo al sacrificio que Jesús hizo. No olvidemos que Él fue procesado injustamente a través de un juicio torcido, de un juicio manipulado. Pero Él permaneció fiel, se mantuvo en su postura, porque Él sabía que tú y yo íbamos a vivir en este tiempo para reconocerle. Íbamos a vivir en este tiempo para que pudiéramos disfrutar de su salvación, del regalo eterno, de la vida eterna. Entonces, en esta tarde vamos a finalizar y yo te invito a que hagamos una oración y que en esta oración tú y yo podamos exponer nuestra vida delante de Dios. Él nos conoce, Él sabe cómo nos estamos conduciendo, Él sabe qué tanto tú y yo estamos valorando el sacrificio que Él hizo. No fue fácil aguantar las injusticias, no fue fácil aguantar las burlas, los golpes, las humillaciones, el dolor, la agonía en la cruz. No fue fácil, fue algo realmente doloroso. Así que Él ya pagó el precio. ¿Qué estamos haciendo tú y yo ante este sacrificio que Jesús ya hizo por nosotros? Así que vamos a orar juntos en esta tarde. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Hoy podemos saber, Jesús, que tú pagaste un precio tan alto, que tú estuviste dispuesto a dar tu vida por nosotros, aun cuando nosotros éramos indignos, no merecíamos tanto amor, tanta misericordia. Tú pagaste el precio. Tú soportaste humillaciones, injusticias. Y hoy muchas veces nosotros no aguantamos, Señor, cosas tan pequeñas. No aguantamos cosas, Señor, del día a día. Ayúdanos a reconocer este sacrificio que tú hiciste. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en nuestra relación que tenemos contigo, a no enfocarnos en la apariencia externa, a no enfocarnos o a darle más peso a lo que el mundo está viendo en nosotros. Que lo más importante en nuestras vidas sea lo que tú estás viendo en nosotros, cómo nosotros estamos correspondiendo a ese gran sacrificio, a ese amor inagotable que tú nos has extendido, Jesús. Perdónanos, Señor, si no hemos
si no hemos sabido valorar el sacrificio que tú hiciste, este proceso tan doloroso que tú, Señor, viviste, que tú atravesaste. Perdónanos, ayúdanos, Jesús, a tener una relación íntima, a tener una relación fuerte contigo, a reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador, a no darte la espalda como lo hizo el pueblo judío en ese tiempo, a no darte la espalda como lo hizo Pilato, a no darte la espalda como muchas personas, Señor. Queremos reconocerte y queremos entregarte nuestras vidas, Jesús. Toma tú el control de nuestras vidas. Te entregamos, Señor, nuestro corazón, te entregamos nuestras vidas. Ayúdanos a vivir de una manera correcta, recta delante de tus ojos, Señor, que puedan darte la gloria y la honra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio. Los esperamos en los tiempos de oración el día sábado y en nuestras reuniones presenciales y virtuales los días domingos. Y también te invitamos a que te sigas conectando los días jueves. Tenemos estudios y vamos a seguir recibiendo la palabra de Dios y la administración a nuestras vidas. Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo.